memoria a corto plazo. ¿Sí? Como ya hemos dicho, hace parte de los múltiples sistemas o habilidades asociados a ese concepto enorme, enorme de memoria. Cuando hablamos de memoria a corto plazo, nos estamos refiriendo a un sistema o unas habilidades estrechamente asociadas con lo atencional. Por lo tanto, por lo general, cuando hay alteraciones en las funciones atencionales, principalmente de foco atencional, hay alteraciones en los procesos de memoria a corto plazo, ¿no? Depende enormemente de los procesos de foco atencional, ¿sí? Eh, tiene que, tiene que ver con una serie de procesos cerebrales, ¿sí? Encargados de mantener o reactivar los elementos que están en ese foco atencional. ¿Sí? Vamos con un ejemplo. Por ejemplo, este primate, este chimpancé, tiene que recordar la forma como se ven estos números, no cómo se escuchan, ¿no? Porque él los está asociando con la forma como se ven. ¿Sí? Entonces, él tiene que ir en el mismo sentido, ¿sí? Irlos digitando, en la misma secuencia, ¿no? Más por una memoria visual que por una memoria fonológica. Bien. Para poder hacerlo, él tiene que reactivar, o sea, después de que han desaparecido, tiene que reactivar en su corteza visual la forma de los números y mantenerla activada para ir haciendo la secuencia que se le está pidiendo en esta tarea, ¿no? Tiene que hacerlo en la misma secuencia. A él se le enseñó la secuencia y él tiene que hacerlo en la secuencia a través de unos procesos de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, poder reactivar, revisualizar en este caso los números, su posición en el espacio y su organización, o sea, su relación con otros números, hace parte de la memoria a corto plazo visual. Por lo tanto, la memoria a corto plazo es dependiente de la modalidad sensorial y de la capacidad de mantener el foco atencional, ¿no? Entonces, lo que está haciendo este primate es reactivando, o sea, otra vez activando las neuronas de la corteza visual que usó para ver los números, a través de manipular los procesos parietales de foco atencional y dirigir el foco en la misma tarea. Si algún evento externo o interno hace que él lleve el foco atencional a otros elementos, es probable que se rompa la memoria a corto plazo y ya no se pueda tener un buen desempeño. ¿Sí? Entonces, la memoria a corto plazo depende enormemente de las cortezas sensoriales para cada una de las tareas. Si es una tarea visual, cortezas visuales; si es auditiva, cortezas temporales; si es somatosensorial, parietales, etcétera. ¿Sí? Y también depende de la conectividad que establece estas conexiones con el tálamo, por ejemplo, principalmente los núcleos de asociación como el núcleo pulvinar, y con la corteza parietal, ¿sí? Y principalmente para manipular el foco atencional, principalmente corteza parietal posterior, inferior, lóbulo parietal posterior inferior. ¿Sí? Entonces, la memoria a corto plazo nos permite realizar tareas en las que se exige la repetición, copia de diferentes ítems. ¿Sí? Y si esto se hace basado en objetivos de forma voluntaria, pasa a ser un poco más memoria de trabajo, ¿sí? Cuando ya no es tan pasivo, cuando ya es mucho más activo, voluntario. Y ese sería algo esencial para el aprendizaje y el desempeño en tareas más complejas, por ejemplo, en la lectura, en la escritura o atender una clase, ¿no? Ustedes necesitan mantener, repetir lo que yo estoy diciendo en sus cabecitas para poderlo eh, encadenar y darle un sentido semántico más global, o para poderlo escribir si están tomando apuntes. Entonces, si ustedes están tomando apuntes, ustedes utilizan dos formas de memoria a corto plazo. Una forma de memoria a corto plazo visual, por ejemplo, para escribir los textos,
y escribirlos como palabras completas, sería una memoria a corto plazo léxica, ¿sí? Y una memoria a corto plazo fonológica, que puede ser, bueno, lo léxico y lo fonológico puede ser también, lo léxico, digo, puede ser auditivo o puede ser visual, ¿no? Porque también tú escuchas la palabra como un todo. Entonces, para escribirla, o sea, si escribes palabras como un todo, ¿no? Como palabra, como atención. No lo escribes fonema por fonema, sino como un todo. Pero, por ejemplo, si yo digo una palabra un poco más larga o específica, como el autor que propone los conceptos o los modelos de memoria de trabajo es Baddeley, ustedes necesitan escribir Baddeley, ¿sí? Esa repetición requiere un procesamiento fonológico, ¿sí? Entonces, la memoria a corto plazo utiliza reactivar esas neuronas para decir va de ley para que ustedes lo puedan escribir. Entonces ahí están usando la memoria a corto plazo fonológica para escribir, la memoria visual para ver las palabras o para acá como el miquito ver los números, o la memoria también léxico visual o léxico fonológica para escribir. Si la memoria a corto plazo. Un concepto estrechamente relacionado con la memoria a corto plazo es el concepto de memoria de trabajo, ¿sí? Para algunos autores, la memoria de trabajo no debería ser considerada una memoria, un tipo de memoria, un sistema de memoria, sino debería ser considerada más una función ejecutiva, ¿sí? Pero igual eso es un problema semántico, conceptual, en el cual no nos vamos a meter en este momento, ¿sí? Por ahora, lo que vamos a decir es que también se le conoce como memoria operativa, ¿no? Working memory. Y para algunas personas la traducción no debería ser memoria de trabajo, sino trabajar con la memoria, ¿sí? Sería, y en realidad es mucho más preciso decir que es una habilidad para trabajar o manipular la memoria que una habilidad de memoria propiamente dicha. Pero bueno, esa es la parte ejecutiva, que es manipular la memoria de forma voluntaria para hacer una tarea. Ya miramos entonces que la memoria de trabajo, que la memoria a corto plazo, ¿cierto? Esta de acá no es propia de los seres humanos, tiene un desarrollo bastante temprano, se entrena, está asociada con las habilidades sensoriales y atencionales, principalmente de orientación y de foco de atención de cada especie ¿sí? Y de cada momento de la vida. Es un tipo de memoria que es poco sensible al deterioro. Bien, mientras que la memoria de trabajo tendría que ver con. Bueno, y algo de la memoria de corto plazo, ya para entonces recuerden que su volumen, su límite de ítems va a depender enormemente del entrenamiento que ustedes hagan de ese tipo de memoria, eso se puede entrenar, del cómo paren los estímulos y de la modalidad sensorial. Entonces, por ejemplo, para la audición, nosotros solemos tener la habilidad de repetir en nuestra cabecita más o menos 7 más menos 2 ítems, o sea, entre 5 y 9, ¿sí? Eso va a cambiar dependiendo del idioma. Si esto es para inglés. Entonces, los números en inglés, más o menos uno mantiene, o las sílabas en inglés, entre 5 y 9, dependiendo hay diferencias individuales, diferencias en el momento del desarrollo, etcétera. En español, los fonemas que utilizas para decir los números son un poco más largos, se acorta un poquito la capacidad de memoria de ítems en español, por ejemplo, ¿sí? Claro, ¿no? Y en lo visual también depende de la complejidad de las tareas visuales, pero también tenemos más o menos una capacidad, dependiendo de la complejidad, para recordar alrededor de unos 10 ítems vistos, más o menos 8 ítems, ¿sí? Identificarlos y poderlos recordar. En términos de, bueno, ya depende de los otros sentidos y cómo los asociemos y cómo generemos estrategias de mantenimiento. Y en términos de tiempo, pues también esto va a depender más que de una cantidad de tiempo, es
qué tan activo estés, o sea, del nivel de alerta, y en buena medida de los estímulos que estén interfiriendo. Por eso es que es asociado con los procesos atencionales. Entre mayor cantidad de estímulos que interfieran, entre mayor cantidad de distractores, pues se acorta el tiempo de poder repasar, reactivar estos ítems en memoria a corto plazo. Bueno, eh, la memoria de trabajo, como les digo, entonces sería la habilidad para manipular la memoria a corto plazo. ¿Sí? Entonces es una serie de estrategias, o una serie de recursos, una serie de procesos que desarrollamos para poder manipular, trabajar, operar con los elementos de memoria a corto plazo. Entonces nosotros podemos ir, por ejemplo, repitiendo los números para decirlos hacia atrás. Entonces, memoria a corto plazo, si queremos evaluar propiamente memoria a corto plazo, haríamos las series de números, repetir números en orden directo, ¿sí? Como la tarea que ya hicimos en atención. Pero si yo les digo, repítanlos desde el último que yo dije al primero que yo dije, entonces, si yo digo 4, 8, 1, y ustedes tienen que decir 1, 4, 8, entonces tienen que usar recursos de memoria de trabajo. Primero, deben voluntariamente fijar el objetivo de la tarea y luego, a través de fijar voluntariamente y verbalmente el objetivo de la tarea, tienen que hacer el ejercicio de repasar o repetir estos números para poder ir diciéndolos en orden contrario, ¿no? Esto ya exige una capacidad de procesamiento bastante compleja. Entonces, la memoria de trabajo tendrá un desarrollo muchísimo más tardío, dependiente del desarrollo de las funciones ejecutivas, es más una función ejecutiva, y también tendrá un deterioro bastante temprano. ¿Sí? Entonces, por lo general, la memoria de trabajo comienza a declinar si no estás involucrado en tareas que la exijan, alrededor de los 40 años hacia adelante ya comienza a disminuirse enormemente sus habilidades de memoria de trabajo. ¿Sí? El modelo, a ver, ya voy con eso. Entonces, implica la reactivación de procesos perceptuales endógenos y exógenos. ¿Sí? Me dicen si todo esto es claro. Esta reactivación es controlada por procesos ejecutivos, ya lo dije. El control ejecutivo surge como una forma de redes con una centralidad frontal o prefrontal mejor. Entonces, vemos que los circuitos prefrontales, o sea, se establecen circuitos entre la corteza prefrontal, principalmente dorsolateral, ¿sí? Con otras áreas cerebrales, con la corteza visual, con la corteza auditiva, con la corteza motora, con la corteza somestésica, para poder hacer esas repeticiones de los ítems o de los estímulos que yo estoy, con los que estoy manipulando o trabajando, ¿sí? Para hacer sumas, para escribir, para recordar un número, ¿sí? Y vamos a ver que la centralidad, o sea, esto como es un eje, es un circuito global en el encéfalo, el eje, el hub de procesamiento es prefrontal. Y estos procesos ejecutivos son heurísticos, bueno, aprendidos socialmente de la cultura. Entonces, lo que vamos a ver después. El modelo que más se usa o con más popular para hablar de memoria de trabajo es el modelo de Baddeley. ¿Sí? Baddeley propone, este es el modelo más reciente, creo que yo en la literatura les dejé como la última literatura de Baddeley. Él al principio proponía solamente tres sistemas. Actualmente él propone cuatro sistemas que componen la memoria de trabajo, que es el sistema del sistema del sistema. Sí, bueno. Unos sistemas para cada modalidad sensorial o para estos serían, digamos que, modelos, sistemas de memoria a corto plazo, ¿no? Entonces, un sistema de corto plazo, de memoria a corto plazo, fonológico, un sistema de memoria a corto plazo episódico y un sistema de memoria a corto plazo visual o visoespacial. Entonces, con esto se encargaría, serían las redes neuronales encargadas de eh, reactivar las representaciones visoespaciales. Esto sería redes cerebrales encargadas de reactivar las representaciones de la experiencia, el tiempo, el contexto actual, ¿sí? Lo que estás viviendo, ¿sí? Incluyendo la memoria contextual eh, y el sí mismo. Y esto sería como las redes neuronales encargadas de reactivar
lo auditivo fonológico. ¿Sí? Bien. Ahora, habrían unos componentes de más tardío desarrollo que ya no son memoria a corto plazo, sino de trabajo. Sería lo central de la memoria de trabajo y serían unos procesos de control voluntario, de control verbalizable. Serían permeados o controlados por la cultura y eso serían los procesos ejecutivos que te dan heurísticos o te dan procedimientos de cómo debes manipular cada cosa de esta para resolver las tareas relevantes en tu cultura, para la educación. A esto se le da muchísimo relevancia en los sistemas educativos, ¿no? A este tipo de habilidades, desarrollar el control de cada una de estas cosas para resolver tareas en la escuela o en el trabajo, ¿no? Entonces, y hacia largo plazo, esto permitiría el desarrollo de otras formas de memoria como los componentes semánticos, episódicos y el uso del lenguaje. Muy bien, entonces acá veríamos algunas imágenes, de... Tengo una pregunta. Ahora doy paso a preguntas. Levanta la manito y ahora las vas apuntando. Eh, y entonces, esto sería la red cerebral que estaría más involucrada en el sistema de memoria de trabajo verbal o fonoarticulatorio, mejor, ¿no? Entonces vemos con componentes temporales, ¿sí? Unos componentes temporales asociados con la activación de los fonemas, por ejemplo, con asimetría un poco más izquierda en la mayoría de las personas, unos componentes motores o premotores asociados con la articulación, con decir el fonema, ¿sí? Unos componentes mucho más de integración, ¿sí? Del lóbulo parietal inferior, y unos componentes dorsolaterales asociados con la acción ejecutiva de manipular lo fonológico, ¿no? Por ejemplo, para repetir un nombre, usar nombres o palabras para escribir un texto, o usar números para repetirlos hacia adelante o hacia atrás, o para hacer sumas, multiplicaciones, restas, o para entender lo que yo les estoy diciendo. ¿Sí? Este sería un poco más los circuitos asociados, el conectoma asociado con la memoria de trabajo visoespacial. Entonces, aspectos de representación visual, dependiendo un poco de qué tipo de componentes visuales, si son colores, formas, texturas. Acá imagino que es una tarea más de, por ejemplo, rotar o girar objetos, que tiene un componente mucho más dorsal, lóbulo parietal superior, ¿sí? Unos componentes asociados con la intencionalidad y esto relacionado con el componente ejecutivo de, el objetivo de la tarea, ¿no? Para manipularlo verbalmente, de acuerdo a lo que se esté haciendo. Bien, entonces dejamos hasta acá la parte de memoria de trabajo. Ahora sí, entonces voy a dar la palabra a las personas que están levantando la mano. Nicolás, cuéntame. Hola Hola Diego, Diego, es que lo es que que lo pasa que es que pasa yo es había que yo había entendido entendido que que en cuanto en al cuanto al dolor, dolor, no, no, pues los humanos no teníamos no la capacidad capacidad de por sí recordar el dolor, sino recordar de experiencias experiencias subjetivas hacia subjetivas este. de este. Pero Pero ya hablando ya sobre las emociones, me da mucha curiosidad si lo que nosotros recordamos de las emociones es la experiencia o pues más bien las reacciones fisiológicas que éstas suscitan como en nuestro cuerpo o si de pronto hay como algo como más allá. Porque el argumento para el dolor o pues el argumento que Vamos, yo había vamos escuchado para por el dolor partes. era que uno no podía recordar el dolor porque no había manera de reexperimentar físicamente la sensación del dolor, mientras No, que considero que de pronto en las emociones uno puede reexperimentar una emoción no, no con solo sé. pensar, digamos, en algún momento o algo así. Ya te entendí, Nicolás. No, no, gracias por tu pregunta. Entonces, no sé dónde escuchaste eso, pero está ampliamente impreciso. ¿Sí? Vamos por partes. Eh, una emoción o una experiencia, bueno, el dolor, comencemos con el dolor.
El dolor tiene diferentes componentes, unos componentes somatosensoriales y unos componentes afectivos, relacionados con lo emocional, ¿sí? Los componentes somatosensoriales del dolor están asociados con las sensaciones táctiles, ¿sí? Del cuerpo, ¿sí? Lo que vimos con náuseas, las náuseas corporales. Y tú cómodamente puedes reactivar las percepciones corporales y pueden tener daños de autotopognosia para no recordarlos o para no poderlas reactivar o distorsiones tan raras que vimos en el módulo en la parte anterior, ¿sí? Entonces, por ese lado, sí se puede hacer. Se puede reactivar las sensaciones corporales sin ningún problema. Por otro lado, están los componentes afectivos del dolor, que es la activación visceral, hormonal, que le da el matiz aversivo al dolor, ¿sí? Que el dolor se sienta como algo desagradable. Eso tiene que ver con una actividad principalmente de la ínsula, de la corteza cingulada anterior y de la amígdala, ¿sí? Y también se puede reactivar involuntariamente o voluntariamente. O sea, bueno, claro, cuando tú hablas de recordar es voluntario, ¿no? Pero también se puede reactivar involuntariamente. Por ejemplo, en los casos de estrés postraumático, se reactivan las experiencias dolorosas tan intensamente que, no se, que se sufre muchísimo, ¿sí? O con los casos de dolor patológico o idiopático, fantasma, bueno, ¿sí? Entonces eso también se puede hacer involuntariamente. Voluntariamente, tú puedes entrenarte, también puedes hacer el ejercicio para reactivar memorias dolorosas. Y es más, eso es un recurso que se usa en psicología clínica guiado para poder desarrollar habilidades de control. Que si yo quiero que una persona aprenda a controlar las situaciones dolorosas, ya sea físicas o emocionales, sociales o algo así, yo puedo reactivar las sensaciones en una terapia, por ejemplo, a través de imaginería o sí, o hipnosis o lo que sea, y enseñarle estrategias para controlarlo, ¿sí? Para disminuirlo, para atenuarlo, para controlarlo. Entonces, sí se pueden reexperimentar situaciones dolorosas. Y ustedes lo pueden hacer en cualquier momento, tratar de recordar una experiencia en que se hayan golpeado o algo así, y hacer el ejercicio de reexperimentar la situación dolorosa. Claro, que lo que pasa es que no es chévere, ¿no? ¿A quién le gusta volver a sentir dolores intensos, ¿no? Y no solamente con el dolor físico también, pero el dolor social, que tiene los correlatos muy similares. Lo que pasa es que el dolor social no tiene el componente somatosensorial, pero también se recuerda, ¿no? Por ejemplo, una ruptura, una muerte, ¿sí? Entonces sí se puede, porque están las conexiones cerebrales para volverlas a activar. ¿Dale? O sea, desde la neurociencia no hay ninguna limitación para poder reactivar memorias o experiencias dolorosas, ya sea de forma involuntaria o de forma voluntaria, al igual con todas las demás emociones. ¿Listo? Todas las emociones tienen su componente somático, visceral y afectivo, y todo eso se puede volver a reactivar, que es en eso es que consisten buena parte de las terapias de exposición o ¿sí? Orientación y demás. Bueno, y Mariana. Diego, sí, yo tenía una pregunta porque en el texto de Ardila y Rosselli hablan sobre memoria reciente y memoria inmediata. Cuando estábamos haciendo el taller ahorita de memoria, pues no sé si nos confundimos o no entendimos muy bien si estos dos tipos de memoria son una subdivisión de la memoria a corto plazo o si son lo mismo que la memoria a corto plazo o van antes, o sea, no sé, como que ahí no entendimos bien. Sí, son otras aproximaciones hacia la memoria, principalmente tratando de intermediar entre lo corto y lo largo plazo, ¿sí? La inmediata tendría que ver con este concepto de memoria a corto plazo y la reciente tendría que ver con como, o sea, no sería propiamente a largo plazo para ellos porque no habría pasado tanto tiempo, por ejemplo, días o algo así, pero, o sea, iría en el camino entre corto y largo plazo, en términos temporales, ¿sí? Ok, Pero no todo el mundo utiliza esa división entre memoria reciente y memoria inmediata. Es un poco más de algunas posturas neuropsicológicas.
¿sí? Ok, Y no son claros los límites o sí, para un tipo de memoria y otro tipo de memoria. Por eso ahí donde se usa. ok, listo. Entonces, me surgió otra pregunta. Digamos, en personas que sufren de amnesia anterógrada, la memoria inmediata sí se vería alterada. La memoria inmediata, no, la inmediata sería la a corto plazo, ¿sí? Ajá, exacto. No, no, sería la más reciente, donde vemos una caída enorme en la curva de memoria. Ah, ok, listo. Vale, gracias, Diego. Sí, o sea, entonces las personas con amnesia anterograda lo que vemos es que no están aprendiendo, porque rápidamente con cada ensayo no logran reactivar lo anterior, entonces caen enormemente. ¿Sí? Ah, ok, listo, gracias. ¿Sí? Bueno, listo. Sara, Sí, profe, pues es que yo solo quería que repitieras qué era lo del buffer episódico porque no logré como alcanzar a entender como qué redes reactivan. el episódico. Sí, Cuando hablamos del buffer episódico, son las experiencias personales que estás teniendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estás sintiendo en este momento, Sara? no sé, sueño. Muy bien. Eso tiene que ver con la lectura que está haciendo tu cuerpo del nivel de activación y tendrá que ver Ok. entonces con componentes un poco más eh, de la talámicos, hipotalámicos y el lóbulo temporal medial para estar y parietales. ¿Qué más estás sintiendo? ¿Qué estás haciendo en este momento? Escribiendo lo que tú estás diciendo Bien, ¿en qué contexto estás? en clase. Sí, no, lugar, Ah, no sé, en el estudio, eso. ¿Qué hay al frente tuyo? una ventana. Una ventana, colores, luz. Háblame del ambiente físico. No sé, está empezando a hacer sol. Al frente tengo una casa que está vacía. Hay árboles, hay pajaritos al frente. Eso. Entonces, todo ese conjunto de experiencias que tienen que ver con componentes sensoriales específicos, con aspectos viscerales, con aspectos somatosensoriales, están siendo mapeados por tu hipocampo en este momento. Y también por algunas cortezas de asociación, por ejemplo, temporoparietales. Y algunas cortezas también de asociación, tanto laterales como mediales. Entonces, a nivel medial, un poco más por el precuneus. Es precuneus, corteza temporal, unión temporoparietal y lóbulo temporal medial están generando una serie de actividad nerviosa para darle sentido a la experiencia que estás teniendo en este momento. Ese sería tu buffer episódico de este momento, ¿sí? Todo lo sensorial y somestésico que está siendo mapeado por estos componentes que te estoy diciendo, ¿sí? Más la ínsula. Entonces, cuando tú estás reactivando, centrante, vamos a hacer un ejercicio. Te cierra los ojos, imagínate la ventana que está al frente, imagínate esa experiencia, para darle algún tipo de significado, digamos, para una terapia, para contarle, que la vas a contar a alguien, ¿sí? O la vas a escribir en tu diario, ¿sí? Tu diario rosado. Entonces, eh, tienes que reactivar esa experiencia. Si lo haces a corto plazo, estaríamos hablando de este buffer. Pero si entonces tú le vas a contar a alguien, digamos, mañana, lo que yo te pregunté, pues yo te lo pregunto, o en tu casa, entonces ya estaríamos hablando de cómo esa reactivación facilitó un procesamiento episódico a largo plazo. Ok. Claro, Sara. Sí, 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 gracias. Listo. Dale. ¿Quién habló antes de Sara? Que creo que no le di el punto. Fui yo, Diego, Mariana Correa. Gracias, Mariana. ¿Sí ves? Mi memoria a corto plazo falla. O es un problema atencional, no de memoria, ¿no? Y Samuel Felipe León. Yo también tenía una pregunta referenciada como con la hipnosis.
qué procesos de la memoria se ven relacionados en la hipnosis y por qué algunas personas cuando les hacen hipnosis no